Estas imágenes conmocionaron a Europa y explotaron en el espacio informativo. Lo que ocurrió el 28 de noviembre de 2025 en Bruselas no solo pasará a la historia, sino que ya está grabado en ella como el enfrentamiento más duro e intransigente de Rusia con la Unión Europea. En el frente diplomático, Sergei Lavrov, jefe de la diplomacia rusa, llegó al corazón de la diplomacia europea, la sede de la UE. El objetivo oficial era discutir lo que parecían ser detalles rutinarios del plan de paz para Ucrania. 28 puntos que se habían acordado tras una conversación telefónica entre los presidentes Putin y Trump. Aparentemente, una reunión técnica ordinaria en la que solo se debían pulir las formulaciones y aclarar los matices. Pero Europa, como se vio, decidió jugar con sus propias reglas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, no invitó al ministro ruso a unas negociaciones en pie de igualdad. Su intención era otra: orquestar una humillación pública, ejercer una presión sin precedentes e intentar obligar a Rusia a ceder en sus condiciones. Fue un intento de dictar su voluntad. Detrás de Úrsula, parecía estar toda la colosal fuerza de la Unión Europea, 27 países miembros, 450 millones de habitantes, el mercado único más grande del mundo. Estaba segura de que podría dictar las condiciones, de que su posición era inquebrantable. Fue un error colosal y estratégico. Frente a ella estaba sentado Sergei Lavrov, un hombre que, sin exagerar, lo había visto todo. Miles de negociaciones complejas, cientos de victorias diplomáticas, una experiencia forjada durante décadas. Y esta burócrata alemana, que antes de 2019 había sido ministra de Defensa de Alemania, ingenuamente pensó que podría superar a un peso pesado como él. ¿Qué ocurrió entre los muros de la Comisión Europea? ¿Cómo intentó Ursula von der Leyen modificar las condiciones rusas? ¿Y cómo Lavrov, metódica, fría e implacablemente, desbarató cada uno de sus argumentos? ¿Por qué, tras la reunión, la presidenta de la Comisión Europea salió pálida y en absoluto silencio, mientras que el ministro ruso dio tranquilamente una rueda de prensa, irradiando confianza? Para entenderlo, volvamos al principio de este duelo diplomático. Bruselas, Bélgica. Sede de la Comisión Europea. 10 de la mañana. 13º piso. Sala de conferencias. En el centro de la sala se alzaba una gran mesa redonda con capacidad para 50 personas. A lo largo del perímetro ondeaban con orgullo las banderas de la Unión Europea. A un lado de la mesa ya estaba sentada Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. 67 años, alemana. Pelo corto y rubio, un estricto traje gris, una imagen diseñada para inspirar autoridad. Es ministra de Defensa de Alemania, presidenta de la Comisión Europea desde 2019. Es conocida como una acérrima rusófoba, una partidaria consecuente de la línea más dura contra Rusia. Toda su delegación, sentada a su lado, había sido seleccionada a la perfección, eran verdaderos halcones, políticos antirrusos convencidos. Su presencia debía intensificar la presión. Y entonces, Lavrov entró en la sala. Miró a los presentes, asintió brevemente a Úrsula. Con cortesía, pero con una frialdad extrema. Luego se sentó tranquilamente a la mesa, ocupando el asiento directamente frente a ella. La delegación rusa se sentó a la derecha, la europea a la izquierda. Entre ellos, sobre la mesa, estaban los documentos, los 28 puntos del plan de paz. Ursula von der Leyen comenzó primero. Ni siquiera esperó a que Lavrov se acomodara. Su voz era áspera, autoritaria, marcando el tono desde las primeras palabras. Ministro Lavrov, gracias por encontrar tiempo para venir a Bruselas. Aunque, dada la gravedad de la situación, esto es lo mínimo que Rusia podía hacer. El comienzo fue francamente grosero, marcando de inmediato un tono de superioridad. Lavrov ni siquiera parpadeó. Sacó tranquilamente sus gafas, se las puso sin prisa, abrió su carpeta, como si no hubiera escuchado el ataque. Úrsula continuó, aumentando la presión. Nos hemos reunido aquí para discutir el llamado plan de paz que Moscú presentó después de la conversación del señor Putin con el presidente Trump. 28 puntos. La Unión Europea ha estudiado este documento y debo decirlo claramente, es inaceptable. En su forma actual, es categóricamente inaceptable. Lavrov levantó la vista, miró a Úrsula. Largo, penetrante. Luego, con calma y mesura, dijo,
Señora von der Leyen, antes de empezar, permítame aclarar. Rusia ha venido aquí para discutir los detalles técnicos de la implementación de un plan acordado, no para reescribirlo. El plan ha sido acordado por Moscú y Washington. Kiev puede aceptarlo o rechazarlo. Europa puede apoyarlo o no, pero no lo modificaremos. En respuesta a esto, Ursula von der Leyen se encendió, su voz sonó áspera e intransigente. Ministro Lebrov. La Unión Europea no es un actor secundario en la escena mundial. Son 27 países, 450 millones de ciudadanos. Somos el mercado más grande del mundo. Ucrania es una parte integral de Europa. Su futuro es nuestro asunto europeo común. Y la Unión Europea tiene todo el derecho no solo a expresar su opinión, sino a exigir cambios reales en este plan. Lebrov la escuchó con calma, con una ligera y apenas perceptible sonrisa en los labios. Asintió lentamente cuando Úrsula terminó su discurso. Entendido, dijo. ¿Quieren exigir cambios? Bien. Exijan. Escucharé todas sus demandas y luego les explicaré por qué no podemos aceptarlas. Después de estas palabras de Lebrov, que sonaron tan cotidianas y seguras, Ursula von der Leyen se enderezó. Abrió su carpeta, sacó un documento y, de manera demostrativa, con un ligero golpe, lo colocó sobre la mesa. Ministro Lebrov, empecemos por lo más importante, declaró, por la cuestión territorial. Su plan supone que Rusia mantiene el control sobre Crimea, las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Además, exigen el reconocimiento de Kharkov, Odessa y Mykolaiv como territorios rusos. La voz de Ursula von der Leyen se hacía cada vez más fuerte y enérgica. Es la mitad de Ucrania, señor ministro, la mitad. Y la Unión Europea lo rechaza categórica y absolutamente. Dio un golpe seco con la mano en la mesa. Crimea es Ucrania. Esto está reconocido por el derecho internacional, confirmado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue una anexión ilegal. En 2014, Rusia tomó Crimea por la fuerza, violó todas las normas y principios internacionales imaginables. ¿Y ahora quieren que lo legalicemos? Nunca. Úrsula agitaba papeles, sus gestos se volvían cada vez más expresivos. El Donbass, las llamadas DNR y LNR, son formaciones títeres, creadas por Moscú, financiadas por Moscú y dirigidas desde Moscú. Nadie en el mundo las reconoce, excepto la propia Rusia y unos pocos regímenes dictatoriales. Son territorios ocupados, tierras ucranianas. Casi gritaba, sus palabras estaban llenas de justa indignación. Zaporilla, Jersón. Las tomaron en 2022, celebraron referéndums ficticios a punta de pistola. No son referéndums, son una farsa. Y exigen su reconocimiento. Y Kharkov, y Odessa, y Mykolaiv, ni siquiera las controlan completamente, pero ya las exigen. Esto no es un plan de paz, es un plan de conquista. Es el imperialismo más puro del siglo XIX. Ursula von der Leyen terminó su monólogo, respirando con dificultad, y miró a Lebrov con una mirada triunfante. Fue un discurso fuerte, emocional y principista, lleno de acusaciones. Los ministros europeos en la sala asintieron con aprobación. El ministro polaco incluso comenzó a aplaudir, y a él se unieron sus colegas bálticos. Úrsula, al parecer, estaba segura de haber derrotado moralmente a Lebrov. El propio Lebrov permaneció sentado con calma, impasible, escuchando todo este espectáculo emocional. Su rostro se mantuvo inescrutable. Cuando los aplausos cesaron, se quitó lentamente las gafas, las limpió sin prisa, se las volvió a poner y miró a Úrsula. Un largo silencio se cernió en el aire antes de que hablara. Su voz era tranquila, casi aburrida. ¿Ha terminado, señora von der Leyen? Úrsula asintió. Bien, continuó Lebrov. Ahora hablemos de hechos. No de emociones, sino de hechos. Abrió su carpeta. Crimea. Usted dice, anexión de 2014 minutos. Veamos qué ocurrió en realidad. Febrero de 2014. En Kiev tuvo lugar un golpe de Estado, apoyado abiertamente por Occidente. El presidente electo Yanukovych fue derrocado ilegalmente, y los nacionalistas radicales llegaron al poder.
Su primera acción fue intentar abolir el estatus del idioma ruso. Crimea, cuya población es 65% rusa, se negó a reconocer este golpe. El 16 de marzo de 2014 se celebró allí un referéndum. La participación fue del 83%. El 97% de los participantes votó a favor de la adhesión a Rusia. Imaginen un tenso duelo diplomático, donde las palabras se vuelven más afiladas que los sables y cada argumento es un golpe medido. Así se desarrolló el diálogo entre el jefe de la diplomacia rusa y la presidenta de la Comisión Europea. La discusión comenzó con Crimea, y aquí el ministro ruso no dejó margen de maniobra. Recordó los resultados del referéndum, donde, según él, el 97% de los habitantes de la península se pronunciaron a favor de la reunificación con Rusia. La pregunta de Lebrov sonó casi retórica: ¿es que no es la voluntad del pueblo? ¿Su opinión no importa solo porque son rusos? La presidenta de la Comisión Europea intentó objetar, calificando el referéndum de ilegal y celebrado bajo presión militar. Sin embargo, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso solo sonrió en respuesta, replicando que los militares rusos en Crimea se encontraban allí legalmente mucho antes del referéndum. La flota del Mar Negro, recordó, está estacionada en Sebastopol desde 1783, y el acuerdo de arrendamiento es válido hasta 2042. Estamos allí legalmente, subrayó Lebrov, pero el golpe en Kiev fue ilegal. Luego se habló del Donbass. El ministro ruso desgranó metódicamente los acontecimientos. Recordó que en 2014, Kiev, tras el cambio de poder, comenzó la represión por la fuerza de las regiones orientales. En respuesta, Donetsk y Lugansk celebraron referéndums y proclamaron su independencia. Kiev, según él, envió tropas y desató una guerra contra su propio pueblo. 8 años de conflicto, 14.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, caídos bajo los bombardeos ucranianos. Lebrov continuó hablando con más dureza, pasando a los acuerdos de Minsk, firmados en 2014 y 2015. Estos documentos, firmados por Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, preveían un estatus especial para el Donbass. Ucrania no cumplió ni un solo punto, declaró el ministro ruso. 8 años Occidente hizo la vista gorda. Y eso no es todo. Citó las palabras de la excanciller alemana, quien en una entrevista de 2022 admitió que los acuerdos de Minsk solo sirvieron para ganar tiempo y armar a Ucrania. Sus palabras, no las mías, enfatizó Lebrov. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, mirando a la presidenta de la Comisión Europea, llegó a una conclusión que sonó a sentencia, es decir, Occidente utilizó Minsk como un engaño para preparar a Ucrania para la guerra con Rusia. Y ahora hablan de violación del derecho internacional. Ustedes lo violaron primero. El siguiente punto en este duelo diplomático fueron las regiones de Zaporilla y Jersón. El ministro ruso recordó los acontecimientos de 2022, cuando, durante la operación militar especial, Rusia liberó estos territorios del régimen de Kiev. En septiembre de 2022, continuó Lebrov, se celebraron allí referéndums, y la población votó por abrumadora mayoría a favor de la incorporación a Rusia, el 93% en la región de Zaporilla y el 87% en la de Jersón. La presidenta de la Comisión Europea intentó interrumpirlo, afirmando que la votación se llevó a cabo, a punta de pistola. Pero el ministro ruso replicó fríamente que en los referéndums estuvieron presentes observadores internacionales de diferentes países, que confirmaron la honestidad de la votación. Pero incluso si no reconocen los resultados, dijo Lebrov, el hecho es que Rusia controla estos territorios desde hace 3 años. Están integrados en la economía rusa, en el sistema legal ruso. Allí viven millones de personas que se consideran ciudadanos rusos. ¿Y quieren que se lo entreguemos a Kiev, que los bombardeó durante 8 años? Nunca. Después de esta excursión histórica por los territorios, la presidenta de la Comisión Europea se sentó tensa. Cada hecho presentado por el ministro ruso era verificable y lógico, pero reconocerlo era imposible. Se necesitaba otra táctica, la moral. La presidenta de la Comisión Europea se armó de valor. Ministro Lebrov, incluso si acepto su versión de la historia, lo cual no hago, comenzó solemnemente, queda la pregunta principal y fundamental. Continuó, hablando con patetismo, Rusia atacó a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Ustedes lo llaman una operación militar especial.
Nosotros lo llamamos una agresión ilegal no provocada contra un Estado soberano. Agitando las manos, prosiguió, ¿y ahora qué? 3 años de guerra, cientos de miles de muertos, millones de refugiados, ciudades destruidas. Y como resultado, Rusia obtiene la mitad de Ucrania. Esto se llama recompensa al agresor. Su voz se volvía cada vez más apasionada. Si aceptamos este plan, estableceremos un peligroso precedente de que el fuerte puede atacar al débil, apoderarse de territorio, y la comunidad internacional lo legalizará bajo la apariencia de un plan de paz. Esto es el fin del orden internacional basado en reglas. Esto es un retorno a la ley de la selva. El regreso a la ley de la selva. La voz de Ursula von der Leyen casi se quebraba en un grito. Insistió, ¿Europa no puede permitir esto? No podemos recompensar la agresión. Rusia debe sufrir las consecuencias, no recibir un premio. Ustedes comenzaron la guerra. Deben pagar, no quedarse con territorios. Esto es justicia elemental. Esto es moral elemental. Ursula von der Leyen terminó su discurso. El ministro polaco volvió a aplaudir, y sus colegas bálticos se unieron a él. Josep Borrell asintió con aprobación. El argumento moral sonó realmente potente y convincente. Sergei Lavrov la escuchó con absoluta calma, sin interrumpirla. Cuando Ursula von der Leyen se sentó, él se sirvió agua lentamente, bebió sin prisa. Dejó el vaso y la miró fijamente. Recompensa al agresor. Interesante formulación. Aclaremos quién es el agresor aquí. Lavrov comenzó a enumerar los hechos de manera metódica y fría. En 1999. Yugoslavia. La OTAN bombardea un Estado soberano durante 78 días. Sin sanciones de las Naciones Unidas. 2.500 civiles muertos. Infraestructura destruida. ¿Quién es el agresor? La OTAN. ¿Sufrió consecuencias? No. Se apoderaron de Kosovo. ¿Recompensaron al agresor? Sí. Lavrov continuó su argumento, sin bajar el ritmo. En 2003, Irak. Estados Unidos invade el país basándose en una mentira sobre armas de destrucción masiva que no existían. Se estima que murieron entre 200.000 y 1 millón de iraquíes. El país destruido. ¿Quién es el agresor? ¿Estados Unidos sufrieron consecuencias? No. Controlaron Irak durante 8 años. ¿Recompensaron al agresor? Sí. Lavrov no se detuvo, continuando su lista, en 2011. Libia. La OTAN inicia una operación bajo el pretexto de proteger a los civiles. Una resolución de la ONU sobre una zona de exclusión aérea se convierte en una guerra a gran escala para destruir el Estado. Gaddafi asesinado. El país sumido en el caos hasta el día de hoy. ¿Quién es el agresor? La OTAN. ¿Sufrieron consecuencias? No. Lavrov miró directamente a Ursula von der Leyen. ¿Entonces quién recompensa a los agresores? Occidente, constante y sistemáticamente. Pero cuando Occidente lo hace, ustedes lo llaman defensa de la democracia, intervención humanitaria, lucha contra la tiranía. Cuando Rusia lo hace, defendiendo a la población de habla rusa, ustedes lo llaman agresión. Son clásicos dobles raseros. La voz de Lavrov se volvía cada vez más dura. Sobre la guerra de 2022. Ustedes la llaman no provocada. Eso es una mentira. Fue provocada. 30 años de provocaciones. La expansión de la OTAN hacia el este, a pesar de la promesa de no hacerlo. En 1990. La promesa de Baker, ni una pulgada hacia el este. Violada. 5 olas de expansión, en 1999, en 2004, en 2009, en 2017 a 2020. De 16 a 32 países, cada vez más cerca de Rusia. Advertimos, en 2007, el discurso de Putin en Múnich. En 2008, la cumbre de Bucarest. A Ucrania se le promete la membresía en la OTAN. Dijimos, esta es una línea roja. Simplemente nos ignoraron. En 2014, golpe de Estado en Kiev con el apoyo de Occidente. En 2021,
En diciembre, enviamos propuestas escritas sobre garantías de seguridad, que fueron rechazadas. Y así, en febrero de 2022, después de 30 años de amenazas de una alianza que se expandía a pesar de todas las promesas, organizaba golpes de Estado, armaba regímenes antirrusos y se negaba a dar garantías de seguridad. Lavrov terminó su discurso. ¿Hablan de justicia? Bien. La justicia es esta: Occidente creó una amenaza para Rusia durante 30 años. Rusia respondió. Ahora Rusia dicta las condiciones, basadas en la realidad, en el campo de batalla. Esto es justicia. No la que ustedes inventaron, sino la que existe. Después de semejante derrota en la cuestión de la agresión, Ursula von der Leyen estaba pálida. Cada ejemplo de Lavrov, cada paralelismo, era irrefutable. Occidente había bombardeado Yugoslavia, invadido Irak, destruido Libia, sin sufrir ninguna consecuencia. Pero admitirlo significaría admitir la derrota. Y entonces entró en juego la última, la más fuerte, la más emocional de las cartas: el ataque personal. Ataque personal, acusación directa. Ursula von der Leyen se enderezó, su voz se volvió gélida, penetrante. Ministro Lavrov, usted puede citar cualquier ejemplo histórico, intentar justificar las acciones de Rusia, pero los hechos siguen siendo hechos. En el curso de esta guerra se han cometido crímenes de guerra, sentenció. Luego, Úrsula sacó un nuevo documento y lo colocó bruscamente sobre la mesa. Bucha. Mariupol. Civiles asesinados, fosas comunes, hospitales destruidos, bombardeos de zonas residenciales. Estas palabras sonaron como una sentencia, con creciente indignación. Continuó, su voz cobrando fuerza. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente Putin por la deportación de niños ucranianos. Esto es un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, declaró von der Leyen, golpeando la mesa con el dedo. Y su plan ni siquiera menciona la responsabilidad por estos crímenes. La Unión Europea exige que cualquier plan de paz incluya un punto sobre un tribunal internacional. Casi gritó Úrsula, su entonación no dejaba lugar a dudas. Putin debe comparecer ante el Tribunal de la Haya junto con el mando militar que dio las órdenes criminales. La responsabilidad por los crímenes de guerra es una condición obligatoria de cualquier acuerdo. No puede haber paz sin justicia, no puede haber perdón sin castigo. Los culpables deben responder. Cada palabra sonaba como un golpe. Von der Leyen agitaba los documentos, como si presentara pruebas irrefutables. Tenemos pruebas, miles de testimonios, imágenes satelitales, informes médicos. Todo documentado. La comunidad internacional no perdonará, no olvidará. Los dirigentes rusos deben asumir la responsabilidad penal. Al terminar su discurso, Úrsula respiraba con dificultad. Había jugado su carta más fuerte, lanzando acusaciones personales contra Putin y toda la cúpula rusa. Los ministros europeos estaban tensos, esperando la reacción de Lavrov. El silencio en la sala fue largo, pesado, opresivo. Lavrov permaneció inmóvil, su rostro era de piedra, inescrutable. Luego se reclinó lentamente en el respaldo de la silla y se rió. No fue una risa de alegría, sino un sonido corto, bajo, lleno de desprecio. La risa cesó. Lavrov miró a Úrsula durante un largo rato antes de hablar. Su voz era gélida, como la de ella. Tribunal de la Haya, Tribunal Internacional, crímenes de guerra, dijo, haciendo una pausa. Señora von der Leyen, ¿es usted realmente tan ingenua o simplemente hipócrita? Esta pregunta quedó suspendida en el aire. Lavrov comenzó a hablar lentamente, metódicamente, como desarmando un mecanismo complejo pieza por pieza. La Corte Penal Internacional emitió una orden contra Putin por la deportación de niños. Bien. ¿Y cuántas órdenes ha emitido este tribunal contra presidentes estadounidenses? Por Irak, donde murió 1 millón, por Afganistán, 20 años de ocupación. Por Libia, un país destruido. Por Siria, bombardeos ilegales, enumeró, su voz volviéndose cada vez más sarcástica. Lavrov sonrió. 0. Ni una sola orden. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ni siquiera reconoce la jurisdicción de este tribunal. Además, en Estados Unidos existe la ley, American Service Members Protection Act, de 2002,
que permite el uso de la fuerza militar para liberar a ciudadanos estadounidenses de La Haya si son arrestados. Continuó el ministro, su desprecio creciendo con cada palabra. Es decir, cuando el tribunal juzga a Rusia, es justicia. Cuando intenta juzgar a Estados Unidos, América amenaza con una invasión militar a los Países Bajos, un país aliado. ¿Y ustedes hablan de justicia internacional? Lebrow literalmente desbarataba los argumentos del oponente. Bucha, hablan de pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Cuerpos en las calles que aparecieron 3 días después de la retirada de las tropas rusas? ¿Imágenes satelitales que pueden ser falsificadas, testigos que pueden ser comprados? ¿Dónde está la investigación independiente? Rusia exigió la convocatoria de la ONU para debatir. El Reino Unido lo bloqueó. ¿Por qué, si todo es tan obvio, temían una investigación independiente? Lebrow lanzó una pregunta tras otra, dejándolas en el aire sin respuesta. Lebrow pasó al siguiente tema, referente a Mariupol. Hizo una pregunta directa: ustedes llaman a Mariupol una ciudad destruida. ¿Y quién la destruyó? La formación nazi, el batallón Azov, utilizó a civiles como escudos humanos. Colocaron sus posiciones en edificios residenciales, escuelas, hospitales. Esto es, sin duda, un crimen de guerra según los convenios de Ginebra. Pero sobre esto, La Haya, por alguna razón, guarda silencio. La voz de Lebrow se volvía cada vez más dura. Continuó, refiriéndose a la situación en Bucha: ustedes hablan de pruebas. ¿Pero qué pruebas son esas? ¿Cuerpos en las calles, que aparecieron 3 días después de la retirada de las tropas rusas? ¿Imágenes satelitales que, como se sabe, pueden ser falsificadas? ¿Testigos que, lamentablemente, pueden ser comprados? ¿Dónde, finalmente, está la investigación independiente? Rusia exigió la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas para debatir este asunto. ¿Pero qué sucedió? El Reino Unido bloqueó este debate. ¿Por qué, si todo es tan obvio, temían una investigación independiente? A continuación, Lebrow abordó el tema que Occidente denomina deportación de niños. Subrayó: ustedes lo llaman un crimen de guerra. Rusia, en cambio, evacuó a los niños de la zona de combate a regiones seguras. Esto no es un crimen, es una preocupación. Muchos de estos niños eran huérfanos, o sus padres mismos pidieron que los llevaran a un lugar seguro. Salvamos miles de vidas infantiles. Al mismo tiempo, Ucrania enviaba niños al frente como soldados, adolescentes de 15 o 16 años. Estos sí son verdaderos crímenes de guerra, el uso de niños como soldados. Pero sobre esto, Occidente prefiere guardar silencio. Lebrow resumió su argumentación sobre la Corte de La Haya. Declaró: su Corte de La Haya no es una corte en absoluto. Es solo una herramienta política de Occidente, utilizada para presionar a países indeseables. Solo juzga a los enemigos de Occidente, líderes africanos, políticos serbios, presidentes rusos. Pero nunca a líderes estadounidenses, británicos o franceses, por muchos crímenes que hayan cometido. Lebrow concluyó con frialdad y de forma inapelable: así que sus exigencias de juzgar a Putin ni siquiera necesitan ser expresadas. Rusia no reconoce la jurisdicción de este teatro político que ustedes llaman corte, y nunca entregará a sus ciudadanos a nadie, bajo ninguna circunstancia. Pueden olvidarse de ese punto para siempre. Después de semejante descalabro en el asunto de la Corte de La Haya, Ursula von der Leyen se sentó con el rostro pálido. Cada argumento de Lebrow parecía lógico e irrefutable. Todas sus cartas, al parecer, habían sido jugadas. Los territorios no funcionaban, la moral no funcionaba, el tribunal no funcionaba. Quedaba lo último, la presión económica. Las sanciones, esa era el arma principal de Europa. Úrsula se armó de valor. Su voz se volvió dura: ministro Lebrow, veo que los argumentos lógicos no le afectan. Los hechos históricos los interpreta a su manera. Bien, entonces hablemos de la realidad. De la realidad económica. Úrsula se enderezó. Declaró: la Unión Europea ha impuesto contra Rusia las sanciones más duras de la historia. 14 paquetes en 3 años. Hemos congelado activos por 300.000 millones de euros. Desconectamos a los bancos rusos del sistema SWIFT, prohibimos la exportación de alta tecnología. Impusimos un embargo al petróleo.
Úrsula hablaba con más seguridad, y esto es solo el principio. Si Rusia no entabla un diálogo constructivo, no acepta nuestras justas demandas, la Unión Europea está dispuesta a imponer nuevas sanciones. Aún más duras. Úrsula comenzó a enumerar las próximas medidas, paquete número 15. Embargo total al gas ruso. Ahora todavía compramos gas natural licuado a través de terceros países. Esto terminará. Prohibición total de cualquier gas ruso en cualquier forma. A partir del 1 de enero de 2026. Ursula von der Leyen continuó su ofensiva sin pausa, como un director que orquesta futuras convulsiones económicas. Las sanciones secundarias, amenazó, caerán sobre todas las empresas que se atrevan a ayudar a Rusia a eludir las restricciones. Los bancos chinos que trabajan activamente con socios rusos, los gigantes indios que compran petróleo ruso, las empresas turcas que suministran componentes vitales, todos ellos se verán afectados. El acceso al mercado europeo estará cerrado para ellos, para siempre. Sus manos describían círculos en el aire enérgicamente, enfatizando cada palabra. Las sanciones contra personas físicas rusas, la voz de Úrsula cobraba fuerza, afectarán a todos, desde los oligarcas y altos funcionarios hasta los diputados de la Duma estatal. La congelación de cuentas, la prohibición de entrada en Europa, la confiscación de bienes inmuebles. Eso es lo que les espera. La voz de Ursula von der Leyen casi se convirtió en un grito, bloqueo tecnológico total. Ni microchips, ni equipos, ni repuestos. Su industria simplemente se detendrá. Sin tecnologías occidentales, no podrán producir armas modernas, equipos modernos. Volverán a la edad de piedra. Al finalizar su apasionado discurso, Ursula von der Leyen exhaló literalmente amenazas. Esto es lo que les espera, ministro Lebrov. Si rechazan un diálogo constructivo, aislamiento económico total. Su economía colapsará, su pueblo se empobrecerá, su industria se detendrá. Y entonces se verán obligados a aceptar nuestras condiciones, si no ahora, dentro de un año. Pero las aceptarán, porque Rusia no tendrá otra opción. Se sentó, aparentemente satisfecha con el efecto producido. Era una amenaza fuerte, concreta y detallada. Los ministros europeos asintieron, convencidos de que las sanciones eran su principal arma. Ahora Lebrov, según sus cálculos, debía asustarse, darse cuenta de la gravedad de la situación. Un silencio se cernió en la sala. Lebrov, sin embargo, permaneció completamente tranquilo, escuchando atentamente todo el monólogo hasta el final. Cuando Úrsula calló, él miró lentamente su reloj, luego dirigió su mirada a von der Leyen. ¿Ha terminado?, preguntó. Úrsula asintió. Las sanciones, de nuevo su tema favorito, dijo, haciendo una pausa significativa. Señora von der Leyen, hablemos de la realidad. No de fantasías, sino de la realidad. Lebrov sacó un documento. Las sanciones contra Rusia comenzaron ya en 2014, después de la reunificación de Crimea. Han pasado 11 años. En 2022 se intensificaron tras el inicio de la operación. Usted habla de 14 paquetes, yo hablo de más de 20.000 sanciones individuales contra Rusia. Más que contra cualquier otro país. Es un récord absoluto. Lebrov miró a Úrsula. ¿Y qué? ¿Rusia colapsó? No. ¿La economía cayó? No. Veamos las cifras. Lebrov comenzó a leer, Economía rusa. Año 2022. Recesión, ustedes predijeron una caída del 10 al 15%. Eso no sucedió. Año 2023, crecimiento del 3,6%. Año 2024, crecimiento. Año 2025, según las previsiones, crecimiento del 3,5%. La economía crece cada año, a pesar de sus 20.000 sanciones. Lebrov continuó, el desempleo en Rusia es del 2,7%. Es un mínimo histórico. En Alemania, 5,9%. En Francia, 7,3%. En España, 11,6%. Tenemos menos que ustedes. Lebrov habló con ligera ironía, producción industrial. Rusia, crecimiento del 6%, especialmente en el sector de defensa. Alemania, caída del 2%.
Su industria cierra, las fábricas se trasladan a Estados Unidos, y la nuestra crece. LeBroux pasó a la energía, gas, dicen. Lo abandonarán completamente a partir del 1 de enero de 2026. Bien, abandónenlo. Se lo venderemos a China, India, Turquía. Ellos están contentos. Y ustedes comprarán gas natural licuado estadounidense 3 veces más caro que el gas ruso por gasoducto. LeBroux sonrió, su industria ya no es competitiva debido a la energía cara. La harán aún más cara. Excelente. Mátense su economía ustedes mismos. LeBroux continuó desbaratando los argumentos de sus oponentes, sanciones secundarias contra China, contra India, contra Turquía. ¿Hablan en serio? ¿Quieren enemistarse con la mitad del mundo por Ucrania? Sergei LeBroux, jefe de la diplomacia rusa, explicó con paciencia pero firmeza a los líderes europeos sus errores estratégicos. Recordó que China es la segunda economía del planeta, el socio comercial más importante de la Unión Europea. El volumen del comercio asciende a 400.000 millones de euros. Si Europa se atreve a imponer sanciones a los bancos chinos, Pekín responderá de forma simétrica. ¿Quién saldrá más perjudicado? La respuesta es obvia. LeBroux no se detuvo ahí. Señaló a la India, un país con una población de 1.400 millones de personas, cuya economía se desarrolla rápidamente. En solo 5 años, la India podría convertirse en la tercera más grande del mundo. ¿Está Europa realmente dispuesta a perder un socio así, imponiendo sanciones contra Rusia? La India, según LeBroux, se inclinará para siempre hacia Rusia. ¿Y qué hay de Turquía? Un país miembro de la OTAN que controla estrechos estratégicamente importantes. Si la Unión Europea impone sanciones, Turquía podría retirarse de la Alianza Atlántica. ¿Es eso lo que busca Bruselas? El ministro ruso concluyó que las sanciones europeas son un arma que les hiere a ellos mismos mucho más que a Rusia. Subrayó que Rusia se ha adaptado con éxito a las nuevas condiciones, reorientando los flujos comerciales hacia Oriente y el Sur, desarrollando activamente la sustitución de importaciones y logrando la independencia de Occidente. Al mismo tiempo, Europa ha perdido recursos energéticos baratos, ha perdido mercados valiosos y ha perdido su competitividad. LeBroux terminó su reflexión afirmando que Europa puede amenazar e introducir nuevos paquetes de sanciones, tanto como quiera. Es su derecho. Sin embargo, cada nueva sanción solo hace a Rusia más fuerte y a Europa más débil. Después de esta tirada dura e intransigente, Ursula von der Leyen parecía aplastada. Cada cifra, cada hecho, expuesto por LeBroux, era verificable y veraz. La economía rusa realmente mostraba crecimiento, mientras que la europea se estancaba. Reconocer esto significaría reconocer su propia derrota. La presidenta de la Comisión Europea intentó objetar, señalando el sufrimiento del pueblo ruso por las sanciones, la inflación y la escasez de bienes. LeBroux la interrumpió bruscamente. Su voz se volvió más fría. Declaró que habían pasado una hora entera escuchando las demandas, amenazas y acusaciones de Europa. Él había respondido a cada punto de manera educada y argumentada. Ahora, según él, era su turno de hablar. LeBroux se enderezó. Su voz se volvió autoritaria y dominante. Recordó que lo habían invitado a Bruselas supuestamente para discutir un plan de paz, pero en realidad Europa intentaba dictar condiciones y modificar el plan bajo presión. Esto no había funcionado. Ahora él mismo diría lo que Rusia exige a la Unión Europea. Ursula von der Leyen intentó decir algo, pero LeBroux levantó la mano, haciendo un gesto de stop. Le exigió que guardara silencio mientras él hablaba, recordándole que ella había hablado durante una hora y ahora debía escuchar. La sala quedó en completo silencio. Los ministros europeos estaban en shock. Nadie se había atrevido a hablar así con la presidenta de la Comisión Europea. LeBroux comenzó a enumerar las demandas metódicamente. Primera demanda, cancelación total de las 20.000 sanciones contra Rusia sin excepción. Esto debe ocurrir en los 30 días siguientes a la firma del acuerdo de paz con Ucrania. Ursula von der Leyen se levantó de un salto, exclamando que era imposible. LeBroux la interrumpió bruscamente, ordenándole que se sentara, ya que aún no había terminado. Úrsula se dejó caer lentamente en la silla, con el rostro enrojecido por la humillación. LeBroux continuó.
Segunda demanda, descongelación de los activos rusos. 300.000 millones de euros que, según él, habían sido robados. La devolución total de estos fondos debe efectuarse en 60 días, con los intereses de 3 años. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, intentó objetar, afirmando que los activos no habían sido robados, sino congelados. Lavrov lo miró y le preguntó qué diferencia había. Subrayó que Europa había tomado dinero ruso sin consentimiento, lo que constituía un robo, y exigió su devolución. Lavrov continuó enumerando las demandas. Tercera demanda, compensación por los daños causados por las sanciones a la economía rusa, a las empresas rusas y a los ciudadanos rusos. La suma se determinará, pero ascenderá a no menos de 200.000 millones de euros, pagaderos en plazos a lo largo de 10 años. En este momento, el ministro polaco no pudo contenerse y exclamó que era un absurdo. El ministro de Asuntos Exteriores no pudo contenerse, su voz sonó como un disparo en el silencio. «Esto es un absurdo». Lavrov ni siquiera lo miró. Continuó, como si estuviera leyendo una sentencia. Cuarta exigencia, la Unión Europea cesa inmediatamente la ayuda militar a Ucrania. Ni armas, ni municiones, ni sistemas de defensa aérea. Cese total en un plazo de 7 días. El diplomático ruso continuó sin piedad, sin dar tiempo para la reflexión. Quinta exigencia, reconocimiento de las nuevas realidades territoriales. Crimea, la región de Donetsk, la región de Lugansk, la región de Zaporilla, la región de Jersón, son territorios rusos. Oficialmente. Legalmente. Todos los países de la Unión Europea lo reconocen públicamente. Lavrov no se detuvo ahí. Sus palabras, al parecer, estaban forjadas en acero. Sexta exigencia, disculpas oficiales de los dirigentes de la Unión Europea por la política antirrusia, por las sanciones, por la rusofobia, por el apoyo al régimen nazi de Kiev. Disculpas públicas de usted, señora von der Leyen, personalmente. Ursula von der Leyen estaba pálida como la cera, su rostro había perdido todo color. Lavrov terminó, poniendo un punto final. Séptima exigencia, anulación de la orden de la Corte Penal Internacional contra el presidente Putin. Los países europeos, miembros del Estatuto de Roma, deben iniciar la revocación de esta orden en un plazo de 90 días. Lavrov hizo una pausa, dando tiempo a los ministros europeos para digerir lo escuchado. Estas son nuestras exigencias a la Unión Europea. No están sujetas a discusión. No están sujetas a ajustes. Estas son las condiciones que Rusia presenta en respuesta a 3 años de su agresiva política antirrusia. La voz de Lavrov se volvía cada vez más dura, como si cortara todas las vías de retirada. Tienen 60 días después de la firma del acuerdo de paz con Ucrania para comenzar la implementación. En 60 días, si no vemos progreso, Rusia tomará sus medidas. Úrsula finalmente recuperó la voz, aunque sonó débil. ¿Qué medidas? Cese total de todas las relaciones con la Unión Europea, diplomáticas, económicas, culturales. Ruptura total. Además, Rusia comenzará a apoyar activamente a todas las fuerzas euroescépticas en Europa, política, financiera e informativamente. Su unión se desmoronará más rápido de lo que creen. Después de este ultimátum de Lavrov, un silencio sepulcral se cernió en la sala, que se podía cortar con un cuchillo. Los ministros europeos estaban en estado de profunda conmoción, cancelar todas las sanciones, devolver 300.000 millones, pagar 200.000 millones en compensación, disculparse públicamente. No eran exigencias, era una humillación impensable. Ursula von der Leyen estaba pálida, sus manos temblaban visiblemente. Había que decir algo, al menos algo, para romper ese silencio opresivo. Se armó de valor. Ministro Lavrov, sus exigencias son absurdas. Europa nunca las aceptará, porque Rusia no tiene palancas de presión. Úrsula habló más rápido, su voz cobrando seguridad. Ustedes están aislados del mundo civilizado. Todo Occidente está en su contra, Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Canadá, todos los países desarrollados, todas las democracias. Todos. ¿Y quién está con ustedes? Dictaduras, parias, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán. Esos son sus aliados. Úrsula casi gritaba, sus palabras resonaban en la sala.
Ustedes son parias internacionales, los países normales no trabajan con ustedes. No pueden comprar tecnología, no pueden vender petróleo normalmente, están aislados del mundo. Lebrov escuchó con calma, ni un solo músculo se movió en su rostro. Cuando Úrsula finalmente cayó, sonrió. Aislados del mundo civilizado. Interesante. Veamos quién está realmente aislado. Lebrov sacó un mapa del mundo, lo desplegó y señaló ciertas regiones. Usted dice, todo Occidente está en nuestra contra. Bien. Occidente es Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur. En total, alrededor de 1.000 millones de personas. Eso es el 15% de la población del planeta. Lebrov señaló el resto del mapa. ¿Y el 85% restante? 6.500 millones de personas no apoyan sus sanciones, trabajan con Rusia. Y, fíjense, lo hacen con total normalidad. En voz baja, pero con firmeza, resonaron las palabras, trabajan con Rusia. Y eso es normal. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lebrov, comenzó su detallada enumeración. China, empezó, es un país con una población de 1.400 millones de personas. La segunda economía del mundo. Nuestro socio estratégico. El volumen de comercio entre nuestros países alcanza los 240.000 millones de dólares y sigue creciendo cada año. India, también 1.400 millones de habitantes. La quinta economía del planeta. Compra activamente nuestro petróleo, hablamos de millones de toneladas. Trabajamos de forma excelente. Lebrov continuó, profundizando en el panorama geopolítico. Los BRICS, recordó, son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y desde 2024 se les han unido Irán, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En total, 10 países que suman 3.500 millones de personas, y eso es el 36% del PIB mundial. Es más que todo el Grupo de los 7. La voz de Lebrov cobraba confianza. Turquía, dijo, 85 millones de personas. Formalmente miembro de la OTAN, pero coopera activamente con nosotros, eludiendo sus sanciones. Irán, 90 millones. Nuestro aliado. Nos suministra, y nosotros obtenemos de él cooperación militar. La lista continuó, demostrando la amplitud de las conexiones rusas. Los países de África, enumeró Lebrov, son 1.400 millones de personas. La mayor parte de ellos no apoyaron las sanciones, trabajan con Rusia, compran nuestro grano, adquieren armas. América Latina, 650 millones de personas, Brasil, Argentina, Venezuela no se adhirieron a las restricciones de las sanciones. El sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, Vietnam, 700 millones de habitantes, y tampoco apoyaron las sanciones. Lebrov concluyó, su voz sonando como una sentencia. En total, dijo, el 85% de la humanidad no apoyó sus sanciones y trabaja con Rusia. Eso es normal. Entonces, ¿quién está aislado? ¿Nosotros o ustedes? En sus palabras había desprecio. ¿Los llaman dictaduras?, preguntó retóricamente. ¿India es una dictadura? La democracia más grande del mundo. ¿Brasil es una dictadura? ¿Indonesia es una dictadura? Es simplemente ridículo. Llaman dictaduras a todos los que no obedecen a Washington y Bruselas. Lebrov terminó su discurso. El mundo civilizado no es solo Occidente, es todo el mundo. Y la mayoría de este mundo está con Rusia, no en su contra. Así que todas sus conversaciones sobre aislamiento no son más que autoengaño. Ustedes están aislados, pero aislados de la realidad. Después de estas palabras, que sonaron como un veredicto final, Lebrov cerró lentamente su carpeta. Miró a Ursula von der Leyen durante un largo rato. Estos son los hechos, señora von der Leyen, dijo. No emociones, no propaganda, sino hechos desnudos. El 85% de la humanidad trabaja con Rusia. El 15% intenta aislarnos y, al mismo tiempo, se llama a sí mismo la comunidad internacional. ¿Presuntuoso? Cada hecho citado por Lebrov parecía irrefutable. Pero rendirse era imposible.
Este era el último intento, el último argumento, histórico, moral. Úrsula se enderezó. Su voz tembló de evidente indignación. Ministro Lebroux, comenzó, ¿usted habla de socios? ¿De apoyo de la mayoría del mundo? Pero permítame recordarle la historia. Esta no es la primera vez que Rusia ataca a sus vecinos. Su discurso se volvió cada vez más apasionado. Recordemos la Unión Soviética, 1939. El pacto Molotov-Ribbentrop con la Alemania nazi. La URSS y Hitler, aliados. Juntos atacaron Polonia, juntos se repartieron Europa. La URSS ocupó los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia. Atacó Finlandia, arrebató Besarabia a Rumanía. Fue una agresión pura, una agresión imperialista. Úrsula agitaba las manos, sus gestos enfatizaban cada palabra. Después de la guerra, la Unión Soviética ocupó toda Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Alemania del Este. 50 años de ocupación tras el telón de acero, sin libertad, sin democracia. Los tanques soviéticos aplastaron levantamientos, en 1956 en Hungría, en 1968 en Checoslovaquia. Mataron a quienes anhelaban la libertad. La voz de Úrsula casi se convirtió en un grito. Y ahora Rusia hace lo mismo que hacía la Unión Soviética, ataca a sus vecinos, se apodera de territorios, suprime la libertad. Es el mismo imperialismo, el mismo totalitarismo, solo que bajo otra bandera. La URSS cayó en 1991. Pensamos que Rusia había cambiado, pero no, han vuelto a los métodos soviéticos, a la agresión soviética. Putin es el nuevo Stalin, Rusia es la nueva URSS, y Europa no permitirá que la historia se repita. Detuvimos a Hitler. Detuvimos a la Unión Soviética. Y detendremos a la Rusia de Putin. Ursula von der Leyen terminó su discurso, respirando con dificultad. Los ministros europeos en la sala estallaron en aplausos, poniéndose de pie. Fue un momento de triunfo, el argumento histórico, presentado como un veredicto moral. La comparación con la Unión Soviética, con Stalin, con los nazis, estas palabras resonaron con una fuerza increíble, profundamente emocional. Ahora, al parecer, Sergei Lebroux tenía que defenderse, justificarse. Un tenso silencio se cernió en la sala. Lebroux permaneció inmóvil, su rostro de piedra, impenetrable. Los aplausos se apagaron gradualmente. Lentamente, como levantando un peso invisible, Lebroux levantó la cabeza y fijó su mirada en Ursula von der Leyen. Una pausa larga y penetrante. Luego habló. Su voz era baja, peligrosamente baja, casi un susurro, pero cada palabra resonó como un golpe. Señora von der Leyen, acaba de comparar la Rusia moderna con la Unión Soviética, a Putin con Stalin, y a la URSS con la Alemania nazi. Otra pausa, pesada como el plomo. Esto cruza todos los límites imaginables, continuó Lebroux, y su voz comenzó a adquirir una dureza de acero. Hablemos de hechos. No de propaganda, sino de hechos innegables. En 1939 se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop. Usted lo condena. Bien. ¿Pero qué hacía Occidente en esos mismos años? Lebroux comenzó a enumerar metódicamente, como sopesando cada punto de la acusación. En 1938, el Acuerdo de Múnich. Gran Bretaña y Francia simplemente entregaron Checoslovaquia a Hitler, sin un solo disparo, sin guerra. Simplemente entregaron un país soberano a los nazis. Chamberlain regresó a Londres, agitando un papel, declarando solemnemente, paz en nuestro tiempo. Traicionó a Checoslovaquia por la paz con Hitler. ¿No es eso un hecho? Continuó, su voz se volvía cada vez más intransigente. La Unión Soviética propuso crear una alianza contra Hitler ya en 1939. Gran Bretaña y Francia se negaron. Ingenuamente esperaban que Hitler fuera hacia el este, contra la URSS. Stalin entendió este juego cínico. Se dio cuenta de que Occidente quería enfrentar a Alemania y la Unión Soviética. Y entonces firmó el pacto para ganar un tiempo precioso. Lebroux habló sin piedad, sin dar tregua a sus oponentes. Polonia, usted dice, la URSS atacó junto con Hitler. Sí, el Ejército Rojo entró en territorio polaco el 17 de septiembre de 1939.
Pero en ese momento Polonia ya estaba derrotada, su gobierno había huido, el Estado prácticamente había dejado de existir. La Unión Soviética entonces recuperó los territorios de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental, que Polonia había tomado en 1920 de la Rusia soviética. Y eso no es todo. Lebrov no se detuvo, pasando al siguiente punto. Los países bálticos. Usted lo llama ocupación. En 1940, Letonia, Lituania y Estonia se unieron a la URSS por decisión de sus parlamentos, después de referéndums en los que la abrumadora mayoría votó a favor de la adhesión. Esto no fue una ocupación, fue una entrada voluntaria. ¿Dónde está aquí la toma violenta? Lebrov pasó a lo principal, al clímax de su discurso. El 22 de junio de 1941. La Alemania nazi atacó a la URSS. 3 millones de soldados, 3.000 tanques, 2.000 aviones. El plan, Barbarroja. El objetivo, destruir la Unión Soviética. Matar a 30 millones de rusos, ucranianos, bielorrusos según el plan, Ost. Fue un genocidio planeado. ¿Comprenden? Genocidio. Su voz crecía con una fuerza increíble, llenando la sala. ¿Y quién detuvo a Hitler? ¿Quién le rompió la espalda a la máquina nazi? La Unión Soviética. El Ejército Rojo. El pueblo soviético. 27 millones de muertos. De ellos, 18 millones de civiles. Cada cuarta familia perdió a alguien en esta guerra. 1418 días de guerra, de Moscú a Berlín. Lebrov volvió a mirar a Ursula von der Leyen, su mirada era directa y dura. El 80% de las bajas de la Wehrmacht fueron en el frente oriental. Contra la URSS, no contra América, no contra Gran Bretaña, sino contra la Unión Soviética. Stalingrado, el arco de Kursk, la operación Bagration, eso cambió el curso de toda la guerra. No Normandía, que se abrió solo en junio de 1944, cuando el Ejército Rojo ya había liberado la mitad de su propia tierra. Golpeó la mesa con el puño, el sonido resonó bruscamente por la sala. La Unión Soviética derrotó al nazismo, liberó a Europa de Hitler. Varsovia, Praga, Budapest, Bucarest, Belgrado, Viena, Berlín. Todas estas ciudades fueron liberadas por el Ejército Rojo. No el americano, no el británico, sino el soviético. ¿Y ustedes se atreven a llamarlo ocupación? Lebrov, sin bajar la intensidad, concluyó su discurso. La Europa de posguerra, Europa del Este, se encontró en la zona de influencia soviética no por casualidad. Porque la liberó la Unión Soviética, pagando por ello 27 millones de vidas. Esto no es una ocupación, es una presencia legítima como resultado de una terrible guerra. Según los acuerdos de Yalta, que firmaron Stalin, Roosevelt y Churchill juntos. El panorama político europeo está sacudido por debates, donde en un lado se encuentran los representantes de la Unión Europea y en el otro, el poder diplomático de Rusia. La reciente reunión, donde el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso desempeñó un papel clave, fue una clara confirmación de ello. Fue en esta reunión donde se libró una batalla de narrativas históricas. Cuando Ursula von der Leyen intentó reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, presentando a la URSS como agresora, siguió una respuesta dura y argumentada. Sergei Lebrov no dejó piedra sobre piedra de estas acusaciones, recordando hechos innegables. Subrayó que la Unión Soviética no fue una agresora, sino que actuó como liberadora de Europa del nazismo. Estas palabras fueron respaldadas por cifras que hablan por sí solas. 27 millones de ciudadanos de la URSS muertos, el 80% de las bajas de la Wehrmacht infligidas precisamente al Ejército Rojo. Si no hubiera sido por la Unión Soviética, Europa hoy podría estar hablando alemán, viviendo bajo la esvástica. Después de semejante derrota histórica, Ursula von der Leyen, según se informa, permaneció en silencio. Cada hecho presentado por Lebrov era innegable. La URSS derrotó al nazismo, esto no se puede negar, pero admitir la derrota en el debate, al parecer, era imposible. El silencio de von der Leyen solo subrayó la contundencia de los argumentos expuestos. Lebrov, mirando su reloj, señaló que la reunión ya duraba 3 horas. Había escuchado todas las acusaciones y respondido a cada una, tras lo cual pasó a resumir. Levantándose y acercándose a la ventana, desde donde se abría una vista de Bruselas, comenzó a hablar con calma, pero cada una de sus palabras sonaba como un golpe.
Señora von der Leyen, señores ministros, la Unión Europea ha perdido económica, política y estratégicamente. En todas las direcciones, declaró. A continuación, siguió una explicación detallada. Económicamente, Europa perdió la energía rusa barata. El gas, que antes costaba $250 por 1000 metros cúbicos, ahora cuesta $1000 por el gas natural licuado estadounidense. La industria europea está perdiendo competitividad. Las fábricas cierran. Gigantes como BASF se trasladan a China, y Volkswagen reduce la producción. La industria química está al borde del colapso. ¿Quién ganó con esta situación? Estados Unidos, que vende gas caro, y China, a donde se trasladan las fábricas europeas. Lebrow continuó sin piedad. Europa perdió el mercado ruso, 150 millones de consumidores que antes compraban coches alemanes, cosméticos franceses, ropa italiana, ahora recurren a fabricantes chinos, turcos o nacionales. Este enorme mercado de exportación se ha perdido para siempre. En el plano político, como señaló Lebrow, Europa se ha convertido en un vasallo completo de Estados Unidos. América ordenó imponer sanciones, y Europa las impuso, incluso si eso mata su economía. América exigió renunciar al gas, y Europa renunció. América, según Lebrow, voló el Nord Stream, un gasoducto vital para Europa. Y Europa guardó silencio, ni siquiera investigó el incidente, porque él sabe quién es el culpable, Estados Unidos. Lebrow no se detuvo. Declaró que Europa no tiene soberanía, no tiene una política exterior independiente. Hace lo que Washington dice, incluso si eso perjudica sus propios intereses. No es una unión de iguales, sino una relación de amo y sirviente, donde Estados Unidos es el amo y Europa es el sirviente. Volviéndose hacia Ursula von der Leyen, Lebrow subrayó la derrota estratégica. Europa perdió a Rusia. El intento de aislarla fracasó. Rusia se reorientó hacia el este y el sur, encontró nuevos socios y se independizó de Occidente. Y Europa perdió a Rusia como socio para siempre. Lebrow resumió, el conflicto ucraniano ha sido una catástrofe para Europa. Perdió energía barata, un enorme mercado, competitividad económica, soberanía política, un socio estratégico. ¿Qué obtuvo a cambio? Millones de refugiados de Ucrania, que viven con dinero europeo. La obligación de reconstruir Ucrania después de la guerra. Billones de euros que habrá que pagar durante décadas. Para finalizar su intervención, Lebrow hizo una pregunta retórica: ¿quién ganó con este conflicto? Estados Unidos vende a Europa gas y armas caros, se lleva sus fábricas, controla su política. China recibe inversiones, tecnología y fábricas europeas. Rusia se liberó de la dependencia de Occidente y se volvió autosuficiente. Y Europa, según él, lo perdió todo. De hecho, Europa perdió la energía barata. La industria cierra. La economía se estanca. Estados Unidos dicta la política. Pero reconocerlo públicamente ante Lebrow, al parecer, resultó imposible. Rendirse ante Lebrow era imposible. Había que responder algo, aunque fuera poco. Ursula von der Leyen reunió sus últimas fuerzas. Su voz temblaba cuando comenzó: Ministro Lebrow, usted habla de economía, de política, de estrategia, pero olvida lo principal. La jefa de la Comisión Europea continuó hablando más bajo de lo habitual, con notable inseguridad. La Unión Europea no es solo un bloque económico. Es una unión de valores. Defendemos la democracia, los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho. Luego, Ursula von der Leyen intentó hablar con más seguridad, como convenciéndose a sí misma: sí, quizás económicamente estamos pagando un precio por estas sanciones, pero algunas cosas son mucho más importantes que la economía. Son principios, son valores, es moral. Su voz casi se convirtió en un susurro: no podemos callar cuando vemos agresión, cuando vemos una flagrante violación del derecho internacional. Estamos obligados a defender esos valores, aunque nos cueste dinero. Este intento resultó débil. Todos los presentes en la sala, al parecer, lo sintieron. Incluso los ministros europeos permanecieron en silencio, sin atreverse a aplaudir. El argumento sobre los valores sonó vacío, casi sin sentido, después de 3 horas de una derrota sin precedentes. Sergei Lebrow escuchó con calma, casi con indiferencia.
Cuando Ursula von der Leyen calló, negó lentamente con la cabeza. Sus palabras sonaron como una sentencia: valores. Democracia. Derechos humanos. Libertad. Después de una breve pero pesada pausa, añadió: palabras bonitas, pero palabras vacías. Lebroux comenzó a hablar con creciente desprecio: sus valores, señora von der Leyen, son dobles raseros y una hipocresía descarada, pura. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia comenzó a enumerar, arrojando un ejemplo tras otro: democracia. Usted dice, defienden la democracia. En 2014, en Ucrania, el presidente legalmente elegido Yanukovych fue derrocado por un golpe de estado de una multitud en el Maidán. Occidente aplaudió entonces. ¿Esto, según ustedes, es democracia? Es un golpe. Lebroux continuó, sin dar tiempo a su interlocutora para reaccionar. Año 2021. Afganistán. Estados Unidos simplemente huyó, abandonó un gobierno que ellos mismos habían apoyado durante 20 años. Los talibanes llegaron al poder. Sin elecciones, sin derechos para las mujeres. ¿Dónde está su defensa de la democracia? Ustedes callan, porque es incómodo. Su voz se volvía cada vez más dura: derechos humanos. Ustedes defienden los derechos humanos. Guantánamo. Una prisión estadounidense donde se tortura sin juicio ni investigación. Lleva 20 años funcionando. ¿Dónde está su indignación? Ustedes callan, porque son estadounidenses. Lebroux no se detuvo, sus palabras daban justo en el blanco: Irak, 1 millón de civiles muertos. Torturas en Abu Ghraib. Hay fotos, hay pruebas. ¿Alguien fue responsabilizado? No. ¿Dónde está su defensa de los derechos humanos? Ustedes callan. El ministro pasó al siguiente ejemplo, que, al parecer, debía rematar a los oponentes: libertad. Ustedes defienden la libertad. Julian Assange, un periodista que reveló crímenes de guerra de Estados Unidos. Estuvo 7 años en la Embajada de Ecuador, luego 5 años en prisión. Por la verdad. ¿Dónde está su defensa de la libertad de expresión? Ustedes callaron, porque América lo ordenó. Lebroux concluyó, como poniendo punto final a esta disputa: sus valores solo funcionan cuando les conviene. Cuando hay que condenar a los enemigos, Rusia, China, Irán. Entonces, democracia, derechos humanos, libertad. Pero cuando sus aliados hacen lo mismo, ustedes callan. Esto se llama doble rasero. Esto se llama hipocresía. Miró directamente a Ursula von der Leyen, su mirada era fría y penetrante: así que no me hablen de valores. Ustedes no tienen valores. Tienen intereses, intereses estadounidenses, a los que sirven, escudándose en bonitas palabras sobre democracia y libertad. Lebroux terminó sus palabras con gélida calma: Rusia no pretende una superioridad moral. Defendemos nuestros intereses con honestidad, abiertamente, sin hipocresía, sin palabras bonitas. Decimos las cosas como son, y ustedes se esconden detrás de valores que ustedes mismos no observan. Imaginen la escena: ha terminado una ronda de negociaciones de varias horas. La tensión en la sala es palpable. Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, está sentada, pálida como la cera. Las manos le tiemblan, la respiración agitada. Detrás de ella, 3 horas y media de una derrota continua y aplastante. Cada una de sus palabras, cada argumento, cada intento de humillar al oponente, todo se ha vuelto en su contra. Territorios, agresión, tribunal, sanciones, historia, valores. Parecía que todos estos temas habían sido pulverizados. Los ministros europeos, presentes en la reunión, estaban sentados en completo silencio, con la cabeza baja. Nadie se atrevía a aplaudir, nadie apoyaba. En el aire flotaba una única conciencia: habían perdido, y habían perdido por completo. Úrsula echó un vistazo al reloj, luego a los documentos extendidos ante ella, y luego de nuevo a su oponente, Sergei Lebroux. Él, por su parte, estaba absolutamente tranquilo, con las manos cruzadas, una sonrisa apenas perceptible en los labios. Esperaba. Esperaba a que ella dijera algo. Y en ese momento, Úrsula se dio cuenta: continuar era inútil. Cada palabra que pronunciara sería destrozada, cada argumento, aniquilado.
Lebrov era demasiado fuerte, demasiado experimentado, demasiado bien preparado. 21 años como ministro de Asuntos Exteriores. A sus espaldas, miles de negociaciones complejas. Frente a él, una funcionaria alemana que había asumido el cargo de presidenta de la Comisión Europea hacía solo 6 años. Era incomparable. Tomando una decisión, Úrsula se levantó bruscamente, cogió sus documentos, carpetas y tableta. Su voz tembló de humillación cuando pronunció: «No tengo por qué seguir escuchando propaganda rusa». Habló rápido, entrecortadamente, como intentando terminar cuanto antes esta pesadilla. Esta reunión fue un error. Vinimos aquí para un diálogo constructivo. Pero Rusia no quiere diálogo. Rusia quiere dictar condiciones. La Unión Europea no aceptará ultimátums de un agresor. Úrsula se dirigió rápidamente hacia la puerta, lanzando una última frase: «La reunión ha terminado». Lebrov, con calma, sin cambiar de postura, dijo: «Señora von der Leyen, ¿se va porque no tiene nada que decir? ¿O porque teme escuchar la verdad?». Úrsula se detuvo justo en la puerta, se giró bruscamente. Su rostro estaba púrpura de rabia. «Ya he escuchado bastantes mentiras por hoy», gritó y salió, cerrando la puerta con un portazo demostrativo. Los ministros europeos se miraron perplejos. ¿Qué hacer? Pronto Josep Borrell se levantó y la siguió. Detrás de él, el ministro polaco. Luego, uno tras otro, salieron también los representantes de los países bálticos. En la sala solo quedaron los miembros de la delegación rusa y las sillas vacías de los europeos. Lebrov seguía tan tranquilo como siempre. Miró a sus asistentes y sonrió. Se fueron, no aguantaron. Era de esperar. El viceministro preguntó: «Sergei Viktorovich, ¿qué hacemos ahora?». Lebrov se levantó, se abrochó la chaqueta. «Ahora, la rueda de prensa. Los periodistas esperan. Contaremos cómo fue todo. Con honestidad». Salieron de la sala. Un largo pasillo los llevó al vestíbulo del edificio Berlaymont. Allí les esperaba una multitud de periodistas. Cientos de cámaras, micrófonos, flashes de fotógrafos. Todos ya sabían que la reunión había terminado en escándalo. Ursula von der Leyen salió corriendo, sin pronunciar una palabra, se subió a un coche y se marchó. Los ministros europeos también guardaron silencio, dispersándose en diferentes direcciones. ¿Qué había ocurrido allí arriba? Y entonces salió Lebrov, tranquilo, imperturbable. Se acercó a los micrófonos. «Buenas tardes, señores periodistas. ¿Tienen alguna pregunta?». Cientos de voces se fundieron en un coro. «Ministro Lebrov, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue Ursula von der Leyen? ¿Fracasó la reunión?». Lebrov levantó la mano, pidiendo silencio. Cuando las voces se calmaron, dijo: «La reunión fue interesante». Habló con calma, eligiendo cuidadosamente las palabras. Rusia vino para discutir los detalles técnicos de la implementación del plan de paz para Ucrania. Pero la Unión Europea decidió utilizar esta reunión para presionar, para intentar cambiar un plan ya acordado. Lebrov continuó: «Escuché todas las demandas de la parte europea, respondí a cada una de forma argumentada. Con hechos, con cifras. Después de lo cual la parte europea prefirió abandonar las negociaciones. Es su derecho». La rueda de prensa, que más bien parecía un tenso duelo, llegaba a su fin. La tensión se palpaba en el aire, como antes de una tormenta. Los periodistas, como depredadores, esperaban su presa, intentando arrancar al menos una pizca de información. Una pista sobre el desarrollo de los acontecimientos. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lebrov, estaba frente a ellos, tranquilo e imperturbable. Uno de los representantes de los medios europeos, sin esperar invitación, lanzó un desafío: «Señor ministro, la parte europea prefirió abandonar las negociaciones. ¿Qué tiene que decir al respecto?». Lebrov se encogió de hombros. En su respuesta no había ni rastro de arrepentimiento ni reproche, solo la fría constatación de un hecho: «Es su derecho. No podemos obligarlos a sentarse a la mesa si no están preparados para un diálogo constructivo». En estas palabras se leía no solo la corrección diplomática, sino también un mensaje oculto: la elección está hecha, y la responsabilidad recae en quienes decidieron marcharse. De repente, de la multitud gritó otro periodista:
intentando arrinconar al ministro Lebrov. ¿Corren rumores de que ha lanzado un ultimátum a la Unión Europea? La pregunta sonó bruscamente, pero Lebrov solo sonrió ligeramente. Esta sonrisa leve, apenas perceptible, parecía decir más que las palabras. No un ultimátum, respondió, su voz era monótona, sin estridencias. Hemos presentado condiciones. Condiciones que Rusia considera absolutamente justas para normalizar las relaciones. Relaciones que, por cierto, durante los últimos 3 años han estado envenenadas por una política antirrusia descarada. Hizo una pequeña pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. La Unión Europea puede aceptar estas condiciones, o puede rechazarlas. Es su elección. Nosotros solo hemos expuesto nuestra posición. No era solo una disputa semántica, sino una demostración de un nuevo equilibrio de poder, donde Moscú, al parecer, había dejado de jugar con las reglas de otros. La intensidad de las pasiones no disminuía. Otro reportero, poniéndose de pie, hizo la pregunta quizás más punzante. ¿Qué dice usted sobre las acusaciones de crímenes de guerra que se dirigen contra su país? Lebrov no se inmutó. Su mirada se volvió aún más fría, y su voz, de acero. Esto no es más que una herramienta política de Occidente, sentenció. Rusia no reconoce estas acusaciones. Defendemos nuestros intereses, nuestra seguridad, de forma consecuente y firme, actuando exclusivamente dentro del marco del derecho internacional. Para el Kremlin, al parecer, estas acusaciones eran solo una nueva fase de la guerra de información, sin una base legal real. Y, finalmente, la pregunta que preocupaba a muchos, ¿y las sanciones? ¿Las nuevas amenazas? Lebrov, al parecer, incluso se aburría un poco de la repetitividad de esta pregunta. Las sanciones, como vemos, solo hacen a Rusia más fuerte, y a Europa, lamentablemente, más débil, declaró, sin un atisbo de duda en su voz. Que las impongan. Es su derecho. Hace tiempo que nos hemos adaptado a estas realidades. Y seguiremos adaptándonos, si es necesario. En estas palabras se vislumbraba la confianza en su propia estabilidad económica, una demostración de que los intentos de presión habían sido inútiles. Al concluir su intervención, Lebrov recorrió la sala con la mirada, donde cientos de ojos seguían atentamente cada uno de sus movimientos. Gracias por su atención, señores, dijo. Quiero subrayar especialmente, Rusia mantiene la puerta abierta al diálogo. Cuando Europa esté dispuesta a hablar honestamente, sin dobles raseros ni prejuicios, siempre estaremos dispuestos a escuchar. Con estas palabras, sin esperar nuevas preguntas, se dio la vuelta y abandonó el podio. Tranquilo, seguro, sin permitir que ni un solo gesto delatara la tensión interna, se marchó, dejando tras de sí la sensación, si no de un vencedor, al menos de una parte que controlaba completamente la situación y sus emociones.